un contundente dibujo para un futuro lienzo de Juliana Guepardi. Vive en una reserva natural. Que no se hagan ilusiones los despiadados cazadores. Juliana Guepardi, la filósofa artista, llevará al gran macho a las paredes del que será famoso Museo de Arte Moderno. Mientras tanto, hasta que consigamos financiación, sepamos de las desventuras de la artista en sus años mozos. Conservatorio y entonces habían tenido ese problema, que les había estropeado la canción, la actuación la había chafado y la habían botado. El profesor ya me ha cabreado, decía, pues ya esta próxima vez parece que no van a actuar porque siempre hacen lo mismo. Se ponen nerviosos y discuten entre ellos. Ahora mismo, venga, yo hago así y tú cantas, ¿sabes qué tal? Que voy a empezar ahora la clase. ¿Y cómo hacía? Yo hago así, como y pues en la música empezaba así. Pero ¿cómo empezó a tocar la guitarra? ¿Cómo? ¿A qué velocidad? Venga, hazlo. Estaba nerviosa, así. Y yo, a ver, llevaba así unos 2 o 3 segundos y a ver dónde me meto. ¿Y eso qué? A ver cómo suena eso. Es una track metal. Entonces yo empecé a berrear. Se puso contento, le gustó. Porque empecé a berrear, entonces le gustó. Y el amigo que decía, pero luego te quería él también hacer una prueba porque también necesitaba cantante. Es verdad, había otro por ahí. Oye, ¿eres cantante? Sí. Pues yo también, un tercero se hace. ¿Y un tercero? Claro, era un tercero. Vale. Bueno, tenemos que separarnos, ya empezamos la clase y tal. Vale, estaba por ahí el profesor de guitarra, mira, y se veía de guitarra. Mira, esa chica berreando ahí entre dos. Vale. Bueno, está bien, salgo y el Rubén me mira y ¿qué pasa? Que no den nombre, por Dios, que para no haces 40. Es que es verdad, ahora ¿qué hacemos? A ver, seguimos a él, te vio el maestro rockero de Tegal y te vio alucinado. Sí, ¿qué tal? Así que ves, la prueba, ¿te ha llamado ese? Sí. ¿Te ha llamado para una prueba? Me lo dije, pero que pasa siempre nada, no le hagas ni caso, si se está loco, niño. Le pagaba la abuela a la academia y llamaba para ver si iba. Pues yo a mí me parece un niño muy espabilado, ¿no? Sí, muy nervioso. El caso, pero si cada vez que cantan tocan muy mal, no se sabe, se ponen nerviosos, todas las actuaciones nunca terminan una actuación, no sé qué les pasa. Pues nada, no me llamó nunca, ni nada. Tampoco te llamó esta promesa del traje. Algo les dijo el profesor, a la chica. Este joven prometedor del trans tampoco te llamó, o sea que nada. No llamaron los thrash metal a la filósofa artista.